buenas, pues así empezamos un nuevo vídeo, ya después de unos cuantos meses, para presentaros la nueva versión que va a salir, bueno, que sale este sábado, 21 de septiembre de 2019, la versión 1.6. Y nada, bueno, antes de nada deciros que como novedad principal no tiene ninguna, ¿vale? O sea, no hay ningún módulo nuevo, ni un sistema de audio nuevo, ni nada raro nuevo, ¿vale? Lo que hay es una corrección de un montón de bugs, errores y mejoras, ¿vale? Que bueno, que ya de por sí yo creo que merece la pena porque son bastantes, ¿eh? Ahora lo veremos en la pantalla, veremos que hay importantes mejoras, ¿vale? ¿Qué más decir? Si nos gusta la versión, siempre podéis ir una para atrás, le damos a update, cargamos una versión anterior y sin ningún problema. Esto es reversible, no es como las consolas que no permiten ir tiras para atrás, esta sí permite. Y nada, vamos a explicar, porque hay mucho que explicar, las mejoras y los bugs solventados. Cambiamos de pantalla y lo vemos, ¿vale? Venga, vayamos a ello. Bien, pues aquí tenemos el historial de cambios. Vamos a ir rápido, ya veis que hay unos cuantos, bastantes, ¿vale? Podéis observar la cantidad que hay, la versión 1.6. Vayamos por partes, ¿vale? Tenemos el primer punto que es solventado bug de sincronismo expansor de slot, ¿vale? Esto es el sincronismo de la flash jack interno de todos los módulos, ¿vale? Actualmente se sincroniza a través de la CPU del Z80 con incluso los 4 timings que tiene. Es muy apurado, ¿vale? En un futuro, en versiones 1.7 o 1.8 ya veremos, ¿vale? Se intentará que se autosincronice internamente, ¿vale? Sin necesidad del MSX. Esto nos permitirá, por ejemplo, pues que funcionen dispositivos tales como el MSX VR, que ahora mismo no es capaz, ¿vale? Porque la flash ya lo que busca es un Z80 real. Y bueno, esto es a mejorar, ¿vale? Ahora mismo ya he dicho que hemos mejorado el sistema y en ordenadores con Speed Controller pues parece que bueno, ahora funciona. Y bueno, esto aún tiene recorrido. Siguientes cosas. Los siguientes puntos son del sistema de Nextor, la detección de la tarjeta, ¿vale? No estaba depurado, ¿vale? Y bueno, de hecho no estaba hecho, ¿vale? Y entonces marcaba cuando extraíamos tarjeta y insertamos tarjeta, Nextor no se enteraba, ¿vale? Y lo que hacemos ahora es, bueno, pues hemos reescrito el código y se le ha añadido todas estas opciones, la de tarjeta insertada, protección contra escritura, extracción de tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos permite, pues bueno, pues cambiar de discos y que reconozca la nueva estructura de datos y todo esto, ¿vale? Esto ya lo mostramos. Siguiente apartado. Bueno, el cambio de tarjeta caliente. Después ha añadido el buffer de 512 bytes de la flash jack y la SD. Ahora la tarjeta permite una lectura y una grabación instantánea. Antes tenía que tener una parada, ¿vale? Y entonces la velocidad era más lenta, ¿vale? Ahora estamos hablando de los 1800, 2100 kilobits por segundo. Y antes, bueno, pues era 700 o alguna cosa así. También depende mucho de la tarjeta. Si de mejor calidad, pues más rápido. Si de menor calidad, más lento. Esto sí que no es originario de la tarjeta y bueno, ya lo veréis que hay unas tarjetas más rápidas que otras. Como siempre, recomiendo una tarjeta, la tarjeta la que viene en la flash jack es una tarjeta, bueno, pues económica, ¿vale? Porque, bueno, la flash jack en sí ya es lo que vale, es un cartucho que es bastante caro de hacer, los componentes son caros, todos caros y bueno, donde yo no he escatimado un poquito ha sido en la tarjeta y aunque en el lector flash es bastante bueno porque es después 3.0, pero bueno, la tarjeta sí que os recomiendo que os cambiéis una buena, potente, una mejor que la que hay, que la que hay funciona, ¿vale? Pero pues puede fallar, ¿vale? Es mejor siempre una Evo de estas o alguna de estas o una clase 10 por tema de velocidad. Ya vais a sacar mejor partida al tema, ¿vale? Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos aquí? Optimizado el volcado de Nextor y la SD card, esto ya lo que he explicado antes. Después se desvincula el driver de la flash jack con la Sunrise IDE. Esto hasta ahora era compatible, ¿vale? O sea, podía meter el driver de la Sunrise y casi no lo cogía.
pero ya no tiene sentido, ¿vale? O sea, esto se hizo desde un principio por la facilidad de la programación para poder meter la flash jack que funcionase con la tarjeta SD, pero ahora ya el nivel de madurez es tal que se puede permitir, bueno, es que necesitamos un driver propio, y es lo que se ha hecho, ¿vale? Se ha reoptimizado códigos y ya tenemos un driver propio que nos permite ampliar el abanico de posibilidades entre Nextor y la flash jacks, ¿vale? Bueno, sigamos. Esto vosotros no lo vais a ver, pero internamente ya está funcionando así. Poco más que decir. Siguiente cosa, se añade una variable de idioma. La variable de idioma es para ahora los programas From, FDSK, el menú, cada uno iba a su de esto, cada uno podía, a lo mejor ya podía tener selección de idioma o no, pero ahora se ha unificado porque la flash jack internamente tiene una posición de memoria que permite saber a todos los programas, estén donde esté, tanto en MSX2 como en la propia ROM de arranque, pues te permite saber qué idioma se ha configurado en algún menú, ¿vale? Y entonces todos se sincronizan al idioma que toca. Algunos programas como el From y todo esto aún no están metido el idioma, ¿vale? Pero sí que por hardware ya está hecho, ¿vale? Entonces en versiones 1.7 o posteriores, pues el idioma ya cambiará automáticamente en todos los programas, ¿vale? Bueno, el idioma se permite ahora de momento español, bueno, castellano, inglés. En un futuro pues se pueden añadir más, o sea, no hay una limitación. Bueno, sigamos. Apartado de sonidos. Vamos por aquí, por este lado. Bien. El PSG. Bueno, aquí los beta testers han estado analizando el audio y demás y bueno, me han encontrado una serie de mejoras y es lo que se ha hecho. Bueno, aquí Xavi Sorinas, que es el maestro del oído, pues bueno, pues me ha dicho varias cosas y esto es lo que se ha hecho, ¿vale? Empecemos, PSG. Solventado la saturación del envelope en el PSG. Ahora el envelope está al mismo nivel que las baterías. Esto lo que se ha hecho es las baterías y bueno, el envelope en una demo que hay, bueno, hay unas demos, ¿vale? Que hacen que parece que es, bueno, distorsiona. Lo que se ha hecho es reajustar los volúmenes, ¿vale? Y se ha ajustado para que esto no distorsione. Sí que es cierto que nos estamos yendo un poco del PSG original, ¿vale? Porque el PSG original se escucha mal, ¿vale? En ese aspecto. Y bueno, mal, que distorsiona. Pero bueno, lo hemos querido mejorar un poco y se le ha añadido eso. Igual que el PSG nuestro de la Flash Jack tiene 6 canales, o sea, 3 de sonido, 3 de ruido y 3 de sonido, ¿vale? Y en cambio el PSG original tiene 3 canales que puede ir permutando a ruido o a instrumento, ¿vale? Bueno, de modulador. Sigamos. ¿Qué más? El SCC. Se solventa la detección de SCC Plus, un problema grande, ¿vale? Porque la Flash Jack no podía, o sea, los programas no detectaban el SCC Plus de la Flash Jack, ahora lo hace. Incluso la síntesis es independiente, ahora el quinto canal, si le pones SCC Plus, solo suena el quinto canal de SCC Plus, o sea que si lo ponemos en un SCC normal no sonaría, ¿vale? Porque no tiene que cargar el instrumento. Y bueno, esto nos permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, el Trilo Tracker que no funcionaba en automático ahora va, un montón de, por ejemplo, el UGM Play ahora te detecta el SCC Plus, te coge el quinto canal. Bueno, se mejora todo esto. Ya lo probaréis, que ahora el SCC Plus funciona y incluso el SCC normal pues también te lo coge sin ningún problema, ¿vale? El FM. Se ha solventado los clics de inicio de los instrumentos y también el ruido cíclico del vibrafón. En el Undead Line o en el Dragon Slayer se escuchaba, era bastante acusado. Se escuchaba unos clics cuando, sobre todo con las flautas, cuando sonaba la flauta hacía ¡pop! Y bueno, ese ruido, todo eso se ha quitado y el envelope del vibrafón, que era una especie de onda de 50 Hz o de 100. Bueno, lo que hace es ondular el sonido, ¿vale? Lo que hace es que hacía un efecto especial un poquito curioso, ¿vale? Que es lo que algunos juegos lo usan. Pues eso iba mal, ¿vale? Pues todo eso se ha arreglado, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, solventado fallos de sonido del boom menú. Y el boom menú, la opción boom menú que da al principio. Esto en el arranque era curioso porque en el config va leyendo secuencialmente, como si fuera un intérprete de comandos, ¿vale? Y entonces lee de arriba a abajo. ¿Qué pasaba? Que para entrar al boom menú te leía de arriba a abajo y te cargaba todas las ROMs y todo eso. A ver, que lo que tarda son 2 segundos, porque la flash va muy rápido en eso, en la carga de ROMs. Pero es innecesario, ¿vale? Ahora se ha reoptimizado y la opción de boom menú está la primera de todas siempre. Que con eso que se gana, que bueno, en cuanto lee eso, ya no continúa leyendo y entra directamente en el boom menú. ¿Vale? Eso se ha modificado también a través del programa del boom menú.
¿Qué más tenemos? Se optimiza FDSK, ahora el emulador de disco prescinde totalmente de la RAM. Esto Víctor Martínez ha añadido este FDSK que lo que hace es que prescinde totalmente de la RAM. La FlashJack le ha dado unas posiciones, unos bytes de memoria, y con esto ya el FDSK no depende de nada de la RAM del MSX. Esto, la mejora que tiene sustancial es que no tiene que modificar ninguna parte del MSX cuando arranca un disco. Por lo tanto, es virtualmente idéntico a una unidad de disco. Más o menos, explicado así, ¿vale? En resumen, es mayor compatibilidad, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, estos últimos son más bien técnicos. Se corrige un boot de borrado de EPROM. Cuando le damos borrar EPROM, ¿vale? Con un programa específico para tal, pues teníamos ese problema, ¿vale? No borraba 100%, 100% no lo borra porque siempre borra las 65 primeras Ks, porque la flash ya permite machacar encima, ¿vale? Y no tiene que estar a FFH, o sea, no tiene que estar todos los bits a 1 para poder escribir. La flash ya permite hacer lo que quiera porque es una RAM, ¿vale? Pero bueno, por compatibilidad, cuando le dices eliminar, pues te elimina las primeras 65 kilobytes y entonces en el mapeado de inicial no hay nada, entonces no arrancará nunca nada, ¿vale? Bueno, la cosa, que ahora siempre son FFs, aunque antes funcionaba bien porque, claro, aunque con que te machacase parcialmente ya no iba a arrancar el cartucho, pero bueno, ahora lo hace pues como toca, ¿vale? Después añaden la implementación de flash ROMs AM29032 para las ASCII 16 y las AM29F016 para las ASCII 8, ¿vale? Esto lo que hace es que programas que te detectan volcado, programas de flashear ROMs, ¿vale? Esto ya es para tecnicismos de gente que quiera flashear una ROM como si fuera la FlashJack, una flash ROM de un cartucho, ¿vale? Pues la FlashJack ahora se puede comportar, si tú le decimos el mapper, le hicimos un Konami 5, pues te mete una M29F040, ¿vale? Que es la compatible de 512 kilobytes. Si le metes un mapper ASCII 8, pues lo máximo que se soporta eso son 2 megabytes, pues te mete una MF016, que son 2 megabytes. Y si te mete si le metes un mapper ASCII 16, pues te mete una MF032, que es de 4 megabytes, ¿vale? Esto con un software adecuado pues se puede ver cómo lo hace y la flash internamente te pega esos cambios, ¿vale? Y bueno, y se comporta como tal. ¿Qué más? Y se corrige un defecto de interpretación en el config. Sí, esto es interesante, ¿vale? En el load file o save file, ¿vale? Si dejábamos, que esto lo hace el menú de por serie, ¿vale? Porque el menú estructura el config a su nivel de programación, ¿vale? Y entonces deja cosas en blanco. Una cosa que deja en blanco cuando no hay opciones es el load y el save file. ¿Y qué pasaba? Que si detectaba, si los load files vienen en paquetes de 4 para las subloads, pues si dejabas los de medio en blanco, el último no lo leía, ¿vale? Porque el programa se colgaba ahí y no continuaba leyendo los siguientes load files. Se ha solventado esto, tanto en los load, de los save, en todos, ¿vale? Y ahora el código sí que detecta que cuando hay algo en blanco, pues significa de que ahí no va a haber nada, ¿vale? Y listo, ponemos unos ejemplos porque nos hemos enrollado mucho y bueno, y damos por finalizada esta actualización, ¿vale? Vayamos a los ejemplos, sobre todo de audio, que son los interesantes. Bien, pues una vez aquí, pues vamos a probar, por ejemplo, el tema del audio, el Trilo Tracker, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, incluso he hecho ya los enlaces, esto lo voy haciendo, voy añadiendo algunos extras que no pongo en el chain-log, ¿vale? Porque, bueno, no, son pequeñas cositas que no tienen de esto. Pero en el Trilo Tracker, por ejemplo, pues bueno, pues si vamos a alguna musiquita, ¿vale? Directamente nos entra el Trilo Tracker, ¿vale? Aunque no nos carga la canción, pero sí que nos entra el programita que podemos luego cargar, ¿vale? Acordaros, antes no iba automáticamente, no entraba, dice que no había SCC. Ahora vemos que sí que lo hay. Vamos a cargar una canción. Todas estas son las del Grizor 87, creo que se llama, una persona que hizo todas estas canciones que son muy, muy, muy buenas. Y bueno, las cargamos para que veáis que funciona y se escucha perfectamente bien.
ver qué tenemos por aquí. A mí la que más me gusta es esta, la Widar, está muy bien hecha. Pongo un par de ejemplos y esta, ahora nos vamos luego, por ejemplo, a FM y vemos lo que hemos mejorado. Bueno, vamos a parar porque si no aquí nunca acabamos. Hacemos un reset. Ya veis, suena espectacular. Bueno, ya sonaba antes espectacular. Ahora tiene la detección e incluso lo del SCC Plus, que podemos mirar para, bueno, vamos a probar lo del FM, como hemos dicho antes. Pero vamos, vemos que ahora el VGM Play, por ejemplo, puede detectar perfectamente el SCC Plus y demás. Vamos al FM, vamos a poner un DSK. Por ejemplo, el Undeadline era intragable en la versión anterior por el tema de que se escuchaba fatal, ¿vale? En el FM de la Flash Jacks. Vale, vamos a cargarlo. Vale. Y ya veréis que ahora ya suena perfecto. Bueno, aquí veis la carga del DSK, que es perfecta. Pero bueno, esto ya lo era antes. Bien, vamos a cargar el Dragon Slayer 6 para que veáis también que este también fallaba bastante, sobre todo ahí se veía mucho en las flautas. Todo esto, vamos a hacer un reset para que cargue ya directamente. Todo esto, comentaros que si probarlo en vuestra versión 1.5 y veréis lo que os estoy diciendo, ¿vale? O sea, veréis este vídeo y veréis vuestra versión lo que hace, ¿vale? Veréis la diferencia, ¿vale? Probamos el Dragon Slayer y luego ya nos iremos al tema del SCC Plus para que lo veáis, ¿vale? ¿Qué más? A ver, vamos a ello. Dragon Slayer 2, 3, 4. Este sé que me lo desordenaba, no sé por qué. ¿Ves? El 5, el 1, el 2. Bueno, le damos luego al disco 2 y ya no lo cargará. Vamos al reset. Bueno, todos estos tienen la versión 1.6, ya lo veis. Reset. Vamos a ver. Le damos al 2.
Vamos a arrancar de nuevo. No tenemos tiempo para probar todos los juegos así al nivel de detalle inhumano. Vamos a cargar alguna cosilla más. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cargar para ya finalizar el SCC Plus. Lástima que no tengamos todo el tiempo del mundo, aquí no nos podemos tirar horas probando esto. Deciros una cosa, estamos probando, bueno, lo voy a enseñar. Es un MSX real con su Flash Jacks, Ahí tenemos conectado el conector ese que hay ahí con el cordón rojo, es la conexión que tenemos al PC. Vamos, aquí no hay ningún engaño, ni trucos, ni trampas, ni nada. Digo por si alguien acaba de entrar y no sabe lo que es una Flash Jacks. Lo que estáis escuchando, luego a través del cordón rojo va al PC y desde ahí se extrae al vídeo directamente. Por lo tanto tenéis un sonido fiel en el vídeo en los momentos en que estoy yo callado, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, que aquí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Es una Flash Jacks, no es un emulador de un PC ni nada por el estilo, ¿vale? Es un MSX real conectado a una Flash Jacks. Vamos al SCC Plus. En cuanto seleccionamos esto, la Flash Jacks se comporta como un SCC Plus, quitando el SCC. ¿Eso qué significa? De que si me recibes comandos SCC, el quinto canal no tendrá instrumento cargado. Por lo tanto no sonará, ¿vale? Esto se ha hecho para que cuando pones SCC Plus vaya a sonar exclusivamente SCC Plus, ¿vale? Para que no haya ningún de esto de error. Se podría haber hecho autodetección automática como hace el chip original, ¿vale? Pero bueno, esto no es el chip original 100%, tiene unas sustanciales mejoras. Bueno, no se habéis dado cuenta que también es estéreo, o sea, si ponéis los cascos escucharéis el FM, el SCC, el PSG, todo en estéreo. Y encima en varios modos de estéreo. Ahora está en el estéreo normal, que con el que se creó la Flash Jacks, pero está también en super estéreo, ¿vale? Que es el nivel de separación de canales. Bueno, esto ya se explica en otros vídeos, si queréis más detalle del estéreo, pero vamos, es el único, al menos, dispositivo hasta el momento que da un estéreo real, no aquellas cosas que hay por ahí, que por un canal se escuchan los instrumentos y por la otra oreja se escucha los bombos y los platillos, que eso es una locura, ¿vale? Bueno, vayamos, que si nos hace largo el vídeo. Vamos, hemos puesto el SCC Plus, ¿vale? Incluso el sistema de detección va a detectar que es un SCC Plus. Y bueno, aquí tenemos el VGM, el Nemesis, ¿vale? El que está hecho para SCC Plus. Lo ponemos y me callo un poquito. Bien, ponemos alguna otra canción por aquí, pero vamos, ya lo veis, que va el SCC Plus lo ha detectado y funciona perfectamente. Bien, no sé si ponen alguna más, pero vamos, esto ya le echáis un vistazo a vosotros. Aquí ponemos la última, no sé qué. Mira, perfecto, el Game Over. Visto, si queréis podemos hacer aquí un reset largo para que cargue otra vez el menú y ponemos el SCC normal para que veáis que detecta SCC normal y no SCC Plus. ¿Vale? El boom menú es una pasada porque nos permite hacer todo lo que queramos y más sin tener que tocar nada de texto.
Lo hemos quitado, el SCC Plus. Aquí lo del sonido he dicho antes. Está super, está mono, está estéreo. Aquí lo PD3 como antes. Todo esto no ha cambiado, ¿vale? Grabamos. Salimos. Y ponemos lo mismo de antes y veréis que detecta SCC normal. Vale. Y poco más que decir, ya lo siguiente ya sería despedirnos porque no vamos a explicar el resto de cosas, ¿vale? Ya las podéis ver vosotros porque no es... son bugs que habían y bueno, vamos a poner alguna de por aquí. Ya lo veis, ¿no? SCC normal. Bien, pues con esto nos despedimos. Creo que se nos ha hecho largo también el vídeo, siempre se nos hace largo. Y eso que es un vídeo que solamente es una actualización. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que disfrutéis esta actualización y ya sabéis, miraros el vídeo de la actualización por si, bueno, por si queréis actualizar, ¿vale? Que es un vídeo anterior creo que era. Y nada, espero que lo disfrutéis y nada, como siempre, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.